El 4 de marzo de 1909, William Howard Taft fue investido como el 27º presidente de la nación. Y aunque la administración de William Howard Taft fue interesante a su manera, la investidura de William Howard Taft dejó una pregunta interesante para el mundo. ¿Qué sería de su predecesor cuando él se convirtiera en presidente de los Estados Unidos? Tras la muerte de William McKinley en 1902, Theodore Roosevelt tenía apenas 42 años, siendo el hombre más joven en asumir el cargo de presidente de los Estados Unidos. Y 8 años después tenía apenas 50 años, un hombre aún robusto y lleno de energía. Y apenas 10 días después de dejar el cargo, ese hombre robusto y lleno de energía se embarcaría en una aventura que solo podría describirse, en esencia, como Theodore Roosevelt. El 23 de marzo de 1909, según informó un cable, una gran multitud se reunió en los muelles de la línea Hamburgo-América para ver. Miembros de una expedición científica se embarcaron en el vapor SS Hamburgo, con destino a África. La revista Science explicó que la expedición reunirá materiales de historia natural para las colecciones del gobierno, que serán depositadas por la institución Smithsonian en el nuevo Museo Nacional de los Estados Unidos, en Washington, D.C., donde las colecciones nacionales son muy deficientes en materiales de historia natural provenientes del continente negro. Mientras que la expedición, explicó Frank Goodyear III del Instituto Smithsonian en 2025, representó un momento significativo para la ciencia estadounidense, para la comprensión de África por parte de Estados Unidos y para la institución Smithsonian. Eso no fue lo que atrajo a la multitud. No fueron los 3 naturalistas de la institución, Edgar Alexander Mearns, Edmund Heller y John Alden Loring, cuya participación de aproximadamente $100,000, una suma considerable que hoy equivaldría a unos $2 millones, estaba siendo financiada por la institución a través de donaciones anónimas, y por el magnate del acero Andrew Carnegie, quien atrajo a dignatarios a los muelles ese día. Más bien, la atracción era el hombre que, según la ciencia, matará a la gran presa, las pieles y esqueletos de los cuales serán preparados para enviarse a los Estados Unidos. El líder de la expedición iba a ser el hombre que, en el momento en que se escribió el artículo en Science en diciembre de 1908, todavía era presidente de los Estados Unidos. Theodore Roosevelt, quien llevaba menos de 10 días fuera del cargo cuando el Humber zarpó de Nueva York, animado por una multitud. Eso incluía a Elihu Root, exsecretario de Estado y recién electo senador de los Estados Unidos por Nueva York, así como al embajador francés en los Estados Unidos y al recaudador del puerto de Nueva York. Roosevelt había propuesto la expedición a Charles Doolittle Walcott, secretario de la institución Smithsonian, en junio de 1908 como una expedición científica. Eso le ofrecía al museo la mejor oportunidad para que un museo nacional obtuviera una excelente colección no solo de las grandes bestias de caza, sino también de los animales más pequeños y aves de África. Y viéndolo desapasionadamente, me parece que no se debería desaprovechar la oportunidad. La Junta de Regentes de la institución, entendiendo tanto el valor científico como el valor de relaciones públicas de la expedición, había aprobado la expedición el 15 de diciembre. El renombrado naturalista y autor Federico H. A. Seymour escribió sobre Theodore Roosevelt en 1909. Era imposible para un hombre de su temperamento hacer otra cosa que partir hacia África. Si bien sería fácil decir, como sostiene Seymour, que la aventura de Roosevelt se debió a que la vida al aire libre y la aventura física siempre le parecieron algo natural y necesario a Theodore Roosevelt, como la empresa política y el servicio público varonil. Mientras que Roosevelt, por su parte, le había escrito a un amigo en octubre de 1908 que mi viaje a África será simplemente el de un funcionario jubilado y de edad avanzada. De hecho, había un claro propósito político involucrado, y eso decía algo sobre el ahora expresidente. Había habido mucha especulación de que Roosevelt se postularía para otro mandato en 1908, aunque eso habría significado un tercer mandato, algo que en ese momento no estaba prohibido por la ley, sino por la tradición. George Washington había dejado el cargo después de 2 mandatos, y quienes le siguieron habían mantenido la tradición. Pero las cosas eran diferentes para Theodore Roosevelt. Por un lado, al haber asumido el cargo en septiembre de 1901 debido al asesinato de McKinley, no había cumplido 2 mandatos completos. Por otro lado, estaba en la cima de su popularidad en 1908, y fácilmente podría haber ganado la nominación republicana. De hecho, otros republicanos generalmente no estaban dispuestos a desafiarlo por ella, pero Roosevelt había prometido en 1904 que no buscaría otro mandato, llamando al precedente de 2 mandatos una costumbre sabia. Roosevelt estaba en posición de ser el hacedor de reyes y generalmente se consideraba que él mismo eligió a su sucesor. Sidney Millis, del Centro Miller de la Universidad de Virginia, señala que Taft prometió gobernar el país tal como lo había hecho Roosevelt.
Eso puso al expresidente en una posición extraña. Aunque claramente esperaba que Taft continuara con sus políticas, al mismo tiempo había prometido retirarse, así que tenía que evitar la apariencia de que Taft era simplemente un títere. Como escribió el columnista James A. Edgerton en la edición del 19 de marzo de 1909 del Sun Herald de Biloxi, Mississippi, él, el gran sacerdote de la autoafirmación, de repente se ha convertido en el ejemplo más destacado de abnegación del mundo. Edgerton explicó que su principal razón para ir a África es que así puede apartarse del camino del señor Taft. Roosevelt quiere que su sucesor tenga las manos libres, que sea su propio presidente. Edgerton notó que tal acto no era propio de un hombre como Roosevelt, que no era común que él se hiciera a un lado. Para un amigo, la pregunta era, ¿es este un nuevo Roosevelt o una nueva perspectiva de un viejo Roosevelt? De cualquier manera, es tan novedoso y bienvenido que yo, por mi parte, aún no me recupero del asombro que me causa. Eso no quiere decir que Roosevelt, un conservacionista conocido por proteger más de 230 millones de acres de tierras públicas durante su presidencia, no estuviera emocionado tanto por la aventura como por la ciencia. Darren Lund señaló en la revista Smithsonian en 2016 que Roosevelt estaba encantado de que el viaje se realizara con fines científicos. Pero su lado aventurero se mostró en el prólogo del libro que eventualmente escribiría sobre la expedición. Habló de África y de alegrías doradas, la alegría de vagar por tierras solitarias, la alegría de cazar a los poderosos y terribles señores de la naturaleza salvaje, los astutos, los cautelosos, los implacables. Pero también había una preocupación, como pregunta Edgerton. ¿Volverá con vida? No era una preocupación infundada. Un siglo de exploración en África había hecho que el continente fuera llamado el cementerio del hombre blanco. Expediciones enteras habían sido devastadas por fiebres tropicales. Una expedición científica en 1815 al río Congo, dirigida por el capitán de la Marina Real, James Kingsley Taki, resultó en la muerte por fiebre o agotamiento de Tuki y de un tercio de la tripulación de la expedición, incluyendo a todo el equipo de expertos científicos. Una expedición en 1879 para rescatar al gobernador de la Ecuatoria Británica, dirigida por el famoso explorador Enrique Morton Stanley, resultó en la muerte de 5 personas. De los 9 oficiales europeos involucrados, solo 18 de los 62 hombres que los acompañaban sobrevivieron. Una expedición de reconocimiento en 1901 en África Oriental, dirigida por el oficial británico Mayor Herbert Henry Austin, logró llegar al destino final de la expedición. Una tasa de supervivencia de solo el 18%. Edgerton señaló la opinión experta del profesor Frederick Starr de la Universidad de Chicago, quien decía que Roosevelt nunca regresaría con vida del continente oscuro. No es que la bestia lo atrape, sino las fiebres. Edgerton, por su parte, sin embargo, no se desesperó. A pesar de las fiebres, los mosquitos, las moscas mordedoras, la enfermedad del sueño y las bestias de la selva, saldrá ileso, sugiriendo que los desafíos que enfrentó como presidente reformista superaban cualquier peligro que África pudiera ofrecer. Dejando de lado la ironía, no hay duda de que Roosevelt estaba asumiendo un riesgo. El riesgo se veía magnificado por el propio hombre. Aunque era conocido por ser robusto y un cazador experimentado, la pierna izquierda de Roosevelt había resultado lesionada en 1902 en un accidente de tranvía. El accidente es el tema de otro episodio de El Chico de la Historia. La lesión había sido significativa, dejando a Roosevelt confinado a una silla de ruedas durante semanas y recuperándose de una cirugía por un absceso. La pierna continuó teniendo problemas de infección. En junio de 1908, Roosevelt estaba montando a caballo en el Parque Rock Creek de Washington, D.C., cuando su caballo se encabritó y cayó hacia atrás 3 metros en un arroyo mientras subía una orilla, volviendo a lesionar la pierna. Roosevelt también era notoriamente miope, una condición que lo había afectado durante toda su vida. Para estar preparado, llevó consigo 9 pares de lentes. Parece que llegó a la conclusión de que esta sería su última oportunidad para una expedición así. El mismo mes del accidente de equitación, en una carta al senador Henry Cabot Lodge, escribió: «Ya no estoy en condiciones de hacer trabajos de exploración arduos. Probablemente esta será la última vez que estaré en condiciones, incluso para el tipo de viaje moderado que he planeado. Pero me parece que hay algo que vale la pena hacer en la línea que he trazado. Algo que sigue siendo trabajo de un hombre de acción. Y me gustaría seguir siendo un hombre de acción el mayor tiempo posible». Un riesgo que compartió con su segundo hijo, Kermit, de 19 años, quien se ausentó de sus estudios en la Universidad de Harvard para actuar como fotógrafo de la expedición, y quien, señala Edgerton, era él mismo un excelente tirador, lo que hacía que la planificación fuera un riesgo significativo. Lund describe que dedicó los últimos meses de su presidencia saliente casi exclusivamente a hacer preparativos. Había que comprar equipo, trazar rutas, seleccionar armas y municiones.
Admitió que le resultaba muy difícil dedicar toda su atención a su trabajo presidencial. Esperaba con tantas ganas su viaje a África. Una de las principales preocupaciones era qué armas de fuego llevar, y al final, el presidente decidió llevar un rifle, TO-30, un rifle de repetición, Winchester .405 de palanca, y una escopeta, Fox, calibre 12. También recibió una escopeta de 2 cañones Holland & Holland 500-450, obsequiada por un grupo de deportistas británicos. Cabe destacar que Roosevelt, un lector voraz conocido por leer hasta 3 libros al día, llevó consigo una colección de 60 libros, incluyendo la Ilíada de Homero, la Biblia, guías de caza y los papeles federalistas. Los libros estaban encuadernados a medida con cubiertas de piel de cerdo para mayor durabilidad. Su hermana menor, Corinne Robinson, le regaló un estuche especialmente diseñado para la biblioteca de piel de cerdo. En África, la expedición sería organizada por el escocés de 38 años R. J. Cunningham, a quien el sitio web Europeos en África describió como el de Roosevelt. Piticicates, latín para compañero de confianza. Un renombrado cazador de caza mayor que el administrador colonial británico Charles Wilson describió humildemente como el hombre más desinteresado, reservado y tímido, un naturalista nato, con un instinto asombroso para los hábitos de los seres vivos y sobre todo un príncipe entre los amigos. Cunningham sería responsable de reclutar y gestionar a los cientos de porteadores nativos, cargadores de armas, guardias, guías y cazadores. El día, la expedición partió mostrando la popularidad continua del presidente, según el informe de Wire, que decía que el señor Roosevelt, con su antiguo uniforme de coronel de los Rough Riders y acompañado por su hijo, Kermit, también vestido de caqui, fue recibido por multitudes que aclamaban. Cuando llegó a Nueva York, la despedida fue tan espectacular como incluso el expresidente podría haber deseado. Había multitudes animadas en Oyster Bay, multitudes animadas en los transbordadores, admiradores entusiastas en el muelle y ruidosos simpatizantes en los remolcadores. Dondequiera que iba, era el centro de atención, y a pesar de las preocupaciones que había expresado en privado, el periódico informó que estaba de muy buen humor y les dijo a los reporteros: «Este es un gran día, y lo tomo como un buen presagio para el viaje, y el viaje sin duda será bueno. Lo siento y lo sé». Pero a pesar de la adoración, Roosevelt seguía buscando esa abnegación mencionada por Edgerton. Se negó a dar un discurso y dejó en claro que los reporteros no serían bienvenidos en la línea de fuego. Y cuando le hicieron una pregunta que sugería que volvería a postularse para presidente, respondió: «Adiós, señores, no hay nada más que decir». En el safari, el presidente enfrentó riesgos reales. Lo más recordado fue un encuentro con un rinoceronte que embestía. Roosevelt estaba usando su rifle Holland de doble cañón para cazar por primera vez, y la elección resultó ser afortunada, recordó. Cuando me moví a un lado del arbusto para tener un tiro claro, con Slater siguiéndome, el rinoceronte me vio y saltó de pie con la agilidad de un pony de polo. Y mientras avanzaba, disparé el cañón derecho. La bala atravesó ambos pulmones. En ese mismo momento, giró, la sangre brotando de sus fosas nasales, y galopó directamente hacia nosotros antes de poder girar completamente en su carrera desenfrenada para alcanzarnos. Le disparé con el cañón izquierdo. La bala entró entre el cuello y el hombro y le atravesó el corazón. Al mismo instante, el capitán Slater disparó. Su bala entró en la vértebra del cuello, arando el suelo con los cuernos y las patas. El gran rinoceronte toro, que aún venía hacia nosotros, cayó a solo 13 pasos de donde estábamos parados. Esta fue una embestida feroz, porque el rinoceronte tenía malas intenciones y avanzó con la máxima determinación. 13 pasos, quizá 30 pies. No fue la única vez que sucedió algo así. La segunda vez que se encontró con un rinoceronte, explicó: «Preferiría no haberlo matado, pero realmente no parecía haber otra alternativa, porque sin duda mostraba todos los síntomas de tener malas intenciones. Mi primer disparo a menos de 40 yardas no tuvo ningún efecto, excepto acelerar su acercamiento. Estaba usando el Winchester con balas de punta encamisada. Mi segunda bala entró entre el cuello y el hombro, deteniéndolo». Él escribió: «A juzgar por lo que he visto desde entonces, me inclino a creer que tanto el león como el búfalo son presas más peligrosas que el rinoceronte. Sin embargo, los 2 primeros rinocerontes que encontré, ambos cargaron. En otra ocasión, un leopardo cargó contra Kermit, quien logró detenerlo con una bala cuando estaba a solo 6 metros de distancia. Y por supuesto, como había opinado el profesor Starr, el riesgo por parte de los animales no era tan grande como el riesgo de la fiebre». Mientras escribía, la salud de Kermit y la mía durante todo el viaje había sido excelente. Los otros hombres blancos de la expedición no tuvieron tanta suerte. Y varias veces, Roosevelt escribió que todos los demás hombres blancos del grupo estaban enfermos. Con la disentería o la fiebre como señal del riesgo, recordó: «Un día, un misionero alemán cenó con nosotros. Al siguiente, estaba muerto de fiebre de orina negra». Además, Roosevelt señaló la muerte en Uganda de uno de sus porteadores de armas por una fiebre.
y varios cargadores murieron de disentería. Incluso su comentario sobre la salud de él y de Kermit venía con reservas, ya que a lo largo de la expedición, Roosevelt señaló que Kermit había estado en cama durante 3 días, en total, y yo durante 5. Los informes sobre el safari tienden a centrarse en la cantidad de especímenes recolectados. Solo la expedición recolectó unos 11.000 especímenes animales, desde insectos hasta elefantes. El propio recuento de Roosevelt de ese número incluía alrededor de 4.000 aves, 2.000 reptiles y anfibios, 500 peces y 4.897 mamíferos. El presidente y Kermit eran responsables de la caza mayor, y Roosevelt mató personalmente 296 animales y Kermit 216. Aunque ciertamente fue un safari de caza, Roosevelt había llevado una lista de especímenes que esperaba recolectar. En su carta inicial a Alcott, escribió: «Como sabes, no soy en lo más mínimo un carnicero de animales. Me gusta cazar hasta cierto punto, pero mi verdadero y principal interés es el de un naturalista faunístico. La cuestión de tanta matanza y de algunas especies ya raras ha perseguido a la expedición, aunque Lund señala que la cantidad ni siquiera fue una 10ª parte de lo que podrían haber matado si hubieran tenido esa inclinación». La expedición Smithsonian Roosevelt a África recolectó tantos especímenes que al Instituto Smithsonian le tomó 8 años catalogarlos todos. Documentó la biodiversidad del África Oriental y ayudó en futuros esfuerzos de conservación, pero también representó la personalidad de un hombre que solo puede describirse como uno de los más singulares que hayan existido. Para liderar a los Estados Unidos, se requería el sacrificio político de un hombre tan popular que no necesitaba hacer sacrificios políticos. Representaba un nivel de disposición a tomar riesgos que parecía superar con creces al de cualquier otro hombre después de dejar la oficina oval. Francamente, era algo que nunca se habría esperado de ninguno de los otros 44 hombres que han sido presidentes de los Estados Unidos. Fue algo exclusivamente propio de Theodore Roosevelt, pero lo que quizás sea más sorprendente es que ni siquiera estuvo cerca de ser el final. Resultó que no fue el final de su carrera política, ni el final de esa época, que él tomara riesgos o de alguna manera sobreviviera cuando uno pensaría que no lo haría. Ni siquiera fue la última de sus grandes expediciones científicas. En menos de una década, Theodore Roosevelt pasaría a la historia, pero pasaría esa década siendo, en esencia, Theodore Roosevelt. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar al Chico de la Historia. Como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals, o como patrocinador en Patreon, también puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial del Chico de la Historia. La historia merece ser recordada en Cameo.